la sombra del deseado me senté, en la frescura de su presencia, perdido me encontré, Él me llevó. Sí, Noemí, es extraordinario, somos uno en Él, eso es maravilloso y eso es lo que nunca debemos olvidar. Hoy vamos a ver que ese es uno de los paradigmas que tenemos que recuperar. Ok, puedes poner entonces allí en tu nota y en tu tema, y para que lo vayamos en la misma frecuencia, estamos construyendo una mentalidad de reino, y para eso tenemos que empezar a adoptar un nuevo paradigma. Hace años, acá en Casa de Justicia, nosotros dábamos un curso de un nuevo paradigma de existir. Es una nueva manera, es un nuevo modelo o es un nuevo ejemplo. La palabra paradigma es sinónimo, escribe el allí, te puede ayudar, es sinónimo de ejemplo y hace referencia a un modelo que se nos pone delante de nosotros para que nosotros caminemos de acuerdo a ese modelo. Y esta palabra es muy útil en esto que estamos construyendo. ¿Por qué? Porque el mundo insertó un paradigma en la mente de todos nosotros. Nunca olvidemos que cuando venimos a Cristo y nacimos de nuevo. Fue algo muy parecido al nacimiento natural. Aunque un bebé ha nacido, todavía ese pequeñito no tiene un paradigma para existir. Ese paradigma lo va adquiriendo, lo va aprendiendo de acuerdo a los modelos que ve. Por eso es muy importante, familia, amigos que nos ven, donde quiera que te encuentres, y que por cierto, dinos desde dónde nos ves, eso nos da también mucho gusto. Pero por eso es muy importante, chicos, que la palabra que hemos estado escuchando entre en lo más profundo de nuestro ser y transforme desde nuestra vida, eso es lo principal. El otro día platicábamos con nuestras discípulas allá de Oaxaca y disfrutábamos el darnos cuenta que en el reino nos lleva a valorar lo que sucede dentro de nosotros. Desde allí el reino se está extendiendo y eso empieza a permear nuestra casa, empieza a permear nuestra familia, empieza a permear en nuestro matrimonio. Y ese reino extraordinario es poderoso para reventar todos los malos modelos que aprendimos en este mundo natural. Es hermoso darnos cuenta que este reino nos pone y nos presenta un diseño. Es el diseño divino de vida. Y no solo nos lo pone como un diseño externo que seguir o como un modelo externo que imitar, sino que deposita esa semilla de reino dentro de nosotros para que no suceda nada afuera si primero no sucedió dentro de nosotros. Entonces en este reino empezamos a valorar todo eso interno que sucede en nuestra vida. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando? Gracias, Noemí, así es, paradigma, sinónimo de ejemplo o modelo. Amén, gracias, Noemí. ¿Te acuerdan cuando estuvimos hablando de la transformación del alma y que seguiremos hablando de ello? Lo podemos, ¿por qué usamos tanto tiempo en eso? Porque allí empieza el reino. El reino empieza como una semilla sembrada en nuestro interior como naturaleza. Nunca lo olvides. Una semilla sembrada en nuestro interior como naturaleza. Que cuando esa naturaleza crece, entonces cuando aparece en la tierra, el mundo se queda sorprendido de ver qué tremenda transformación sucedió. Y el mundo se sorprende y dicen, wow, ¿dónde aprendiste eso? ¿Quién te leccionó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién fue el que te lavó el coco? ¿Dónde fue el coco wash? Como dicen ahora los muchachos. Bueno, ya no sé si ahora los muchachos lo digan, pero los muchachos de mi tiempo sí lo decían. El coco wash. ¿Qué le pasó? ¿Quién le lavó el cerebro a este amigo? Pero fíjense qué extraordinario, qué maravilloso, porque lo que ellos están viendo, lo que el mundo va a ver, es simplemente la manifestación
de esa semilla que está empezando a sacar, a brotar todo su potencial. Está empezando a manifestar su tremendo potencial. Por eso es bien importante que nosotros aprendamos todo esto, porque el mundo, obviamente, acuérdense, tiene un paradigma alterno, tiene un modelo y da un ejemplo que no es reino de Dios y que es un ejemplo y es un modelo que de hecho el mismo hombre ha inventado, que lo construyó como una vida alterna, que no es reino. ¿Por qué? Porque ya no tuvo acceso al reino. El hombre sin Dios quedó destituido de su gloria. Pero ahora en Cristo tú y yo hemos sido recuperados y por eso es importante que este reino que tenemos como semilla empiece a ser manifestado y empiece a verse, porque el mundo que nos rodea necesita y quiere ver un modelo, y ese modelo poderoso, ese modelo celestial es el reino de Dios aquí en la tierra, sembrado en el corazón de los hijos y que cuando brota, wow, trae un nuevo paradigma de existir. Entonces el mundo volteará a vernos y dirá, qué extraordinaria vida, qué nivel de vida, qué nivel de satisfacción, qué nivel de plenitud, qué nivel de gozo, qué nivel de prosperidad, qué nivel de orden, qué nivel de control, qué nivel de sobreponerse ante cualquier circunstancia. ¿Cómo le haces tú para que no seas vencido por lo que pasa a tu alrededor? ¿Cómo le estás haciendo para que no te venza la dificultad? ¿Cómo te repones? ¿Cómo es que te rehaces? ¿Cómo le haces para no ser derrotado y estar deprimido y poder dar una sonrisa aun cuando todo alrededor pueda parecer que no está tan bien? ¿Por qué podemos gobernar sobre todas esas circunstancias? Por el poder de ese reino que está en nosotros y que está en la vida misma del Cristo que nos habita. Extraordinario. Entonces, vamos a ver hoy principios de esta nueva vida de reino. Para algunos podrán ser algunos principios que ya conocen, para otros probablemente no. Algunos a lo mejor lo están teniendo que recordar. El Espíritu recordará algunas cosas para tu vida, pero estaremos hablando de principios a los que hemos arribado y que tenemos que empezar a conocer y tenemos que empezar a construir una mentalidad alrededor de esto, ¿ok? Entonces, primero escribe, para que el reino, escribe allí, vamos a anotar, para que este reino tú lo disfrutes. Escribe allí, para que este reino sea disfrutado, es necesario desarrollar una mentalidad de reino. No puedes disfrutar de este reino si tú no has empezado a ser transicionado en tu mentalidad a la realidad de este reino. Entonces, es por eso que, lo hemos dicho, personas no lo disfrutan, no lo entienden y por consecuencia no lo disfrutan. ¿Por qué? Porque no se está desarrollando una mentalidad. Importantísimo. Si queremos disfrutar, tenemos que desarrollar una mentalidad. Romanos 12, versículo 2, nos lo dice más o menos así. Porque Romanos dice que para que tú compruebes que este reino, que es la voluntad del Padre, es bueno, es agradable y es perfecto, necesitas renovar tu mente. Si no hay una renovación de la mente, no puedes comprobar lo que es este reino. Es indispensable. Y hago de nuevo ese llamado. Nunca está de más recordar que la renovación de la mente, escribe, no es opcional. Nunca ha sido opcional. No es opción. Bueno, si quiero renuevo y si no quiero no renuevo. No, es que en el reino
Si no renuevas la mente, no participas de él. Fundamental. Y como dije ahorita, tampoco lo puedes disfrutar. Esta mentalidad escribe que tú y yo tenemos que desarrollar, como dije hace un rato, para que pongas ahí en tus notas, te va a ayudar, incluso cuando lo enseñes, cuando tú le puedas compartir a otras personas, te puede ayudar mucho. Es como se desarrolla, parecido a cómo se desarrolla la mentalidad de un niño. Un niño nace, así como tú has nacido de nuevo, pon ahí en tus notas, soy un nacido de nuevo, pero como un bebé, necesito aprender, necesito adquirir la mentalidad del ámbito donde nací. Porque ¿a dónde naciste? Naciste al reino de Dios. Eso está maravilloso. Naciste al reino. Y al haber nacido al reino, entonces, en este reino, es como si alguien dice, es que pastor, yo nací en Argentina. Bueno, en un tiempo, si tú naciste en Argentina, yo nací en México, en un tiempo nos vemos y tú tienes una forma de hablar y yo tengo otra manera de hablar, en el tono, ¿verdad? Donde escuchamos a los argentinos y cómo hablan los argentinos, ¿no? Escuchamos a los mexicanos, y los mexicanos chilangos, decimos, aquí en México les dicen chilangos, pues a los que viven aquí en el centro del país, en la Ciudad de México. Y si comparas cómo habla un chilango mexicano aquí de la Ciudad de México, de Iztapalapa, con un argentino, tú dices, definitivamente hablan diferente en la manera en que pronuncian las palabras. Entonces tú dices, ¿por qué? Bueno, porque esa persona allá en Argentina nació y nació en un ambiente que le ocasionó esa manera de hablar, al igual que el mexicano. Entonces tú naciste, escribe, al reino de Dios. Naciste en el reino de Dios, te introdujo el Señor a su familia, te introdujo a la familia de Dios y entonces tienes que aprender su lenguaje, tienes que aprender el ámbito en el cual tú naciste. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que antes de que tú nacieras en el reino de Dios, espiritualmente, habías nacido humanamente en esta tierra, en una cultura que no es el reino de Dios. Entonces también tiene que haber un grado de destrucción de los viejos paradigmas para aprender este nuevo paradigma de vida en el reino de Dios. Amén. Dice Noemí, cambia tu mente, un gran cambio de chip de la compañía del mundo a la compañía del reino. Exactamente, es cambiarte de compañía. Eso está bueno, ¿verdad? Te pasaste de Telcel a AT&T, entonces hay un cambio de chip, se trabaja en otra frecuencia, esa línea, y entonces es en el reino igual, es un nuevo lenguaje, es una nueva frecuencia. De hecho, usamos en el reino de Dios una nueva mente. Nos la aportó el Señor, la mente de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Entonces, así de la misma manera, escribe esto, como un niño desarrolla su mentalidad en la familia, nosotros también desarrollamos nuestra mentalidad en la familia de Dios. Eso está muy bueno. Si alguien se pregunta, ¿por qué es necesario que yo me congregue? Pues ese es uno de los motivos. ¿Por qué es necesario que yo me congregue? Porque la iglesia de Cristo es la familia de Dios donde Él me introdujo, y ahí, escribe en tus notas, adquiero una nueva mentalidad, allí absorbo y miro los modelos correctos, miro los diseños manifestados en el cuerpo de Cristo, y entonces yo adquiero una cultura nueva, una cultura del reino de Dios. Claro, aquí cabe mencionar algo, seguro en la mente de algunos de ustedes, yo no sé por qué lo sentí, es lógico, de algunos de ustedes está, pero claro, pastor, pero eso sucede, adquieres una mentalidad de reino si te congregas en una congregación de reino que entiende el reino de Dios. Por eso escribe, es necesario llenarnos, aprender. Híjole, ¿cómo voy a decirlo? Tengo que decir algo, no me lo malinterpreten, ¿va?
No me malinterpreten esto que voy a decir, ¿vale? No lo malinterpreten, por favor, pero es necesario, porque tenemos nosotros una responsabilidad de decir la verdad. Necesitamos congregarnos en lugares donde hablen la verdad presente, la realidad de Cristo. Eso es urgente. Y si tú predicas y si tú enseñas, necesitas enseñar la verdad presente. Necesitas enseñar la realidad consumada de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la realidad del reino de Dios en la que operamos los hijos del Rey. Y ese es el ámbito que establece una cultura en la familia de Dios. Por eso tenemos que acabar con todas las estructuras religiosas que no permiten que podamos ver y que podamos operar en el reino de Dios, ¿vale? Ok, entonces, ¿por qué? Es que es lógico, así como un niño nace en una familia y empieza esa familia a ser el modelo de su forma de pensar, empieza esa familia de hecho a establecer un paradigma en el bebé, así tú y yo, y yo lo declaro en el nombre de Jesús. Esta generación que estamos escuchando estas cosas por el Espíritu, es porque la siguiente generación va a empezar a llegar a lugares, a congregaciones, a iglesias con una cultura diferente, una cultura del reino de Dios que empezará a modelar los diseños de Dios a través de nuestras vidas. Y las personas dirán, eso es, wow, así se vive en mi familia, amén, así se vive, ese es el nivel de vida de los hijos de Dios, así es, ese es el nivel de vida de los hijos de Dios. Yo creo que eso va a suceder inevitablemente, así es Mirna, gracias, amén, así es Gina, gracias, eso sucederá. Inevitablemente. No hay infierno, no hay religión, no hay diablo, no hay tinieblas que pueda oponerse a esto, porque esto tiene que ver con el propósito eterno del Padre. Si a ti y a mí se nos ha dificultado tanto, es porque a lo mejor hemos estado en ambientes que no nos modelaron para poder crecer y establecer paradigmas correctos del reino de Dios en nuestra mente. No los juzgamos, amamos a toda la gente que nos habló de Cristo, que nos enseñó el Evangelio, que nos invitó, que nos animó a ir a la iglesia y nos enseñó hasta donde el entendimiento a lo mejor daba en ese momento. Pero hoy el Señor estaba preparando, yo lo puedo ver, algo glorioso, porque está trayendo mucha luz a todo el cuerpo de Cristo. Mucha gente se está levantando, pastores valientes, pastores y pastoras, porque no solo hombres, ministros y mujeres valientes que se están levantando y que están teniendo valor de cambiar el curso cuando ellos están al frente de sus congregaciones. Les está dando Dios el valor de cambiar el curso, de no tener temor de decirle a la gente, ¿saben qué? Todo esto yo se los enseñé, pensé que era así, pero no es así. Disculpen, perdón por todo lo que les enseñé, pero vamos a entender mejor esto. Esto no era el reino, lo vamos a dejar de hacer. Esto es el reino, esto empezaremos a aprender, esto empezaremos a practicar, y esa gente valiente se está multiplicando en todo el mundo, en el norte, sur, América, Sudamérica, Norteamérica, Europa, África, y se están levantando hombres y mujeres que no les importa perder lo material por causa del reino de Dios, porque el que gana el reino, el que encuentra el tesoro del reino, sabe que es el mayor tesoro que se puede encontrar en esta vida y en la eternidad. Amén. Fue bueno en su momento, ahora que somos entendidos, debemos de hablar lo correcto. Así es. Eso quiero, qué bueno que lo comenta, eso quiero dejar claro. Fue bueno en su momento, damos gracias a Dios. No menospreciamos, no devaluamos la obra de nadie que sembró en nuestra vida. Yo doy gracias a Dios por todos mis pastores que tuve, y lo digo en verdad, gracias a Dios por todos,
porque fueron puestos por Dios y aportaron. Pero hoy Dios está, obviamente, por su propósito, trayendo que una luz especial, una luz de avance. Está trayendo una luz de avance. ¿Por qué? Porque es inevitable. Su propósito se tiene que cumplir. Gracias a Dios, dice Mirna, por los ministros entendidos. Yo me uno contigo. Gracias a Dios. Así es. Gracias a Dios por ello. Todos los ministros entendidos. Ha sido difícil, dice Gina Durán, pero todo era parte del plan de Dios. Así es, Gina. Eso es un avance. Eso que acaba de decir Gina. Fíjense, cuando dejamos de quejarnos y de incluso como de molestarnos por lo que vivimos, cuando dejamos de decir, ¿y por qué tanta cosa que a veces uno dice y que bueno, es que nos impresiona tanto, ¿verdad? Cuando conocemos la verdad, que a veces hasta pensamos, eso no valió. No, sí valió. Es un avance lo que acaba de decir Gina, que podamos reconocer que todo era parte del plan de Dios. Eso es un avance, porque eso libera tu corazón, Gina, eso te deja sana. Eso te permite ver a los que edificaron, a los que te ministraron en su momento, a los que te enseñaron, y no los ves como, no sirvió, sino gracias, oye, agradezco lo que hiciste en mi vida, de verdad te lo agradezco. Y a veces, aunque la gente dice, pero ya no estás en mi iglesia, ¿por qué no vienes? No, gracias, o sea, Dios, no sé, me ha puesto en otro punto, pero gracias, lo podemos agradecer y podemos amar, gracias. Dice, así es, Rubicel, sí, nuestras oraciones siempre por todos ustedes. Ya saben nosotros cómo tratamos de ver todo esto. Yo soy una persona, bueno, tú sabes que no, yo amo la libertad y siempre tratamos de permitir la libertad a todos, porque así es, no es nuestra labor obligar a nadie, pero sí es nuestra labor orar y pedir al Señor por la vida de ustedes, Rubicel, y les amamos. Así es, Gloria Mendoza, un abrazo enorme, grandotote. Todo era parte del entrenamiento. Excelente, bien. Entonces, tenemos que desarticular, escribe, ahora vamos a desarticular paradigmas. ¿Qué paradigmas, escribe allí, tenemos que desarticular? Para empezar a establecer unos nuevos paradigmas, modelos y diseños que tienen que ser construidos en nuestra vida. Escribe, es necesaria desarticulación en nuestra mente de 2 puntos. Número 1, tenemos que desarticular, chicos, así es, quitar para poner, Noemí, gracias, fundamental. Quitar para poner. ¿Qué tenemos que quitar? Número 1, hay mucho más, ¿vale? Nomás consideren que nomás tenemos un poquito tiempo, pero estoy tratando de avanzar y de darles lo más sustancial. Número 1, tenemos que desarticular de nuestra mente nuestros intereses personales. En el reino de Dios, lo que gobierna y lo que reina es el propósito eterno del Padre. Por eso hay un choque de algunos cuando vienen al reino de Dios y no hacen ese clic, como dije hace un rato, no deciden ser reformados en la mente porque no quieren desarticular ¿qué? El interés personal. El interés personal se pone por encima del interés de Dios y eso no funciona en el reino de Dios. No funciona. Ejemplos, el apóstol Pablo escribe 2 Corintios 4, versículo 2. El apóstol Pablo dijo, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿Saben por qué? Híjole, ahí va algo duro, ¿vale? Denme oportunidades. No quiero caer tampoco de nuevo en criticar nada, pero es un diagnóstico. ¿Por qué hemos padecido en el cristianismo tanto descalabro cuando a veces incluso ministerios son grandes en cierto grado? Grandes, me refiero
humanamente en el sentido visible. Ministerios grandes, visibles, de repente caen y son desquebrajados y de repente son exhibidos y el mismo mundo hace mofa de nosotros cuando parece que parte del cristianismo se quebró y el mundo incluso se ríe y dice, bueno, ellos son los cristianos y miren lo que les pasó. Muchas veces es porque conservamos nuestros intereses personales. Dice el apóstol Pablo, porque no renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Escribe, en el reino de Dios renunciamos a nuestro mini propósito, esa es la verdad. Renunciamos en el reino a nuestro mini plan para adoptar el glorioso propósito y plan de Dios, que es lo único que nos va a dar plenitud. Porque fuimos creados para eso. Abandonar tu plan y tomar el propósito eterno del Padre es conectarnos a nuestro diseño original. Es meternos al diseño de Dios en el cual tenemos un espacio, tenemos una asignación y que no va, y que aun cuando desarrollamos nuestra asignación, fíjense, y nos encanta hacerlo, es mi caso, a mí me fascina hacer esto, me fascina, ¿no? Un amigo mío decía que me invitaba a compartir allá al sur de Veracruz, y él me decía, no, yo invito al George porque este cuate sí tiene rollo, no para de hablar. ¿Pero por qué no paro de hablar? Pues porque me encanta hacerlo, y a mí me pones ahí, y pues yo hablo y hablo y hablo. ¿Pero qué? ¿Pero por qué me encanta? Por supuesto, es mi asignación, me encanta hacerlo, pero no es mi propósito. Estoy asignado para una área para que su propósito se cumpla. Mi gozo es que su propósito se cumpla. Si tengo beneficios alternos o colaterales, no es lo más importante. Ponen tus notas. No es lo más importante el beneficio personal y material. Lo que realmente llena nuestro corazón y nuestro espíritu es participar de lo que le gusta al rey, de lo que el rey quiere, de lo que el rey anhela y de lo que el rey establece. Y cuando nos ubicamos en esa línea, hay una satisfacción que nada nos puede, que supera todo lo humano y que supera todo lo que hay en nuestro corazón y que lo que supuestamente nuestro corazón anhela. Mirna dice, hay otras que también les gusta hablar mucho. ¿Cuáles serán, verdad? Parece, dirían por allá, Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Entonces aquí yo sé que hay gente que le encanta hablar, pues por eso están conectados con nosotros, ¿no? De verdad que sí, muchos de aquí somos muy parecidos, yo los he escuchado, los he visto y digo, wow, cómo hablamos, pero cómo Dios nos pone, ¿no? ¿Cierto o no, amigos? Nos pone en una asignación, nos reúne, nos pone alrededor gente extraordinaria como ustedes, disfrutamos esto, pero ¿saben qué es lo más disfrutable? Que ninguno de nosotros estamos haciendo para nuestro, como decimos en México, nadie está echando agua para su molino, nadie está sacando agua para su molino, sino todos estamos enfocados en el propósito del Padre. Tenemos que desarticular esa cultura de intereses personales. El apóstol Pablo hablaba de que antes bien él decía, y obviamente estaba el apóstol Pablo siendo atacado, muchas veces fue atacado, basta nada más con leer, y sus iglesias eran atacadas, y ya he hablado mucho de ello, en algunos otros temas por ahí búscalos en YouTube, pero he hablado mucho de cómo el apóstol Pablo ayudaba a las congregaciones, a las congregaciones que él había servido en ellas o las había establecido, pero que después eran infiltradas o otros ministros llegaban y menospreciaban la labor que el apóstol Pablo hacía. Pero Pablo decía, mi gestión es muy diferente a las de ellos porque nosotros hemos renunciado a lo oculto y a lo vergonzoso. No andamos con astucia, qué hermoso, no andamos con astucia, ni adulteramos la palabra de Dios. O sea, decimos la palabra como es
Y si a alguien no le gusta, lo sentimos, pero no adulteramos la palabra. No predicamos para que, ni enseñamos para que la gente se sienta bien. Pero por supuesto, cuando la gente está despierta en el espíritu, está viva espiritualmente, su espíritu disfruta la palabra. Su espíritu se goza en la palabra. Definitivamente, no hay nada más disfrutable que la palabra. El salmista decía, es más dulce que la miel y la miel que destila del panal. No hay nada más exquisito que su verdad, nada más delicioso que escucharlo a Él, y nuestro espíritu se ensancha, se nutre y se alegra. Entonces, por supuesto, no adulteramos, dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Extraordinario. Entonces escribe ahí, tenemos que desarticular ese paradigma de caminar en nuestros intereses. Número 2, tenemos también que crecer en entender que esto se trata del reino de Dios. Parece, lo hemos dicho mucho, pero es el reino de quién es de Dios. Pon en tus notas, recordar que el reino es de Dios. No construyamos reinos personales. El reino es de Dios. No nos envió a la tierra a construir reinos personales. No nos envió a la tierra a que nuestro nombre sea el nombre que se escuche y que se haga famoso. Nos envió a la tierra a que el que sea conocido sea Cristo. El que sea visto sea Cristo. El que sea escuchado sea Cristo. El que sea manifestado sea Cristo. Que nosotros seamos el vaso. Es un privilegio que seamos ese vaso. Es un privilegio que seamos el cuerpo que manifiesta la gloria de nuestro Señor. El reino, gracias Noemí, el reino no tiene franquicias. El reino es uno solo en todo lugar. Y repito, es el reino de Dios. Tenemos que desarticular esa tendencia humana de hacer nuestro reino y que sea nuestra influencia la que se vea en la tierra. Serás conocido. Vuelvo a decirlo, no está mal, no está mal. Y Jesús dijo, si tú eres la luz no fue hecha para que se ponga debajo de una mesa, sino para que se ponga en un lugar alto y alumbre a todos. Y todos puedan ver esa luz. Todos puedan verla. Pero, ¿cuánto a veces daño se hace cuando esa palabra, ¿no? Hola Nancy, qué gusto que estás conectada. Cuando esa palabra profética, bien intencionada, viene y serás conocido en todo. Te veo que vas a estar en el norte, en el sur y el mundo conocerá tu nombre. No hay nada que llene más el corazón de un hijo de reino. No hay nada más que nos llene nuestro corazón que el nombre de Cristo sea conocido. No existe nada más extraordinario que Él sea el que se vea, que Él sea el que se manifieste y que Él sea el que tenga la fama. Miren, si nosotros somos una generación que logra un avance notable en el reino de Dios en esta generación, eso es lo más extraordinario. Tú y yo vamos a poder decir, misión cumplida. Me dejaste vivir en esta tierra, Señor, no sé, 30, 40, 50 años, 60 años, 70 años, 80, 90, 100 estuve aquí. Y gracias a Dios, porque el que fue conocido fuiste tú. ¿A qué me dediqué en esta tierra? A darte salida a ti, a que tú salieras a través de mí y que tu nombre fuera conocido en todo lugar, tu vida fuera conocida en todo lugar y que este mundo pudiera haber tocado a Cristo a través de lo que yo pude hacer como un vaso en esta tierra. Extraordinario. El nombre, así es Mirna, el nombre de Jesucristo que es sobre todo nombre. El apóstol Pablo, sin embargo, decía que
había, había personas que predicaban con otras intenciones. Filipenses 1, versículo 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, por contienda, pero otros de buena voluntad. Es inevitable darnos cuenta, chicos, que hay muchos motivos por los cuales las personas predican, y eso es a lo que me refiero. A veces parece que hay competencia, tenemos que acabar eso desde el fondo de nuestro corazón. No estamos hablando aquí que tú le digas al otro que deje de competir, no, tú y yo no lo hagamos, no forma parte de la dinámica del reino. El reino es un engranaje perfecto. Cuando se te revela el reino, ¿saben qué es lo que se revela? Que somos un cuerpo también. Se revela que esto es una maquinaria perfecta donde todos tenemos un lugar extraordinario. Todos tenemos. Hola Vladi, bienvenido. Tarde pero sin sueño. Está bueno que no tengas sueño. No te nos vayas a quedar dormido. Y es extraordinario porque cuando se nos revela el reino, entonces decimos, se acabó la competencia. ¿Por qué? Porque es extraordinario lo que tú haces. Dile si alguien que está cerca de ti, dile, maravilloso lo que haces. Gracias a Dios por tu vida, lo haces excelente. Eso es fabuloso porque en este reino todos tenemos un espacio y todo funciona perfectamente sincronizado, cada uno haciendo, funcionando en el lugar donde Dios le puso. Por eso es una pérdida de tiempo, escribe, trabajar pensando en reinos personales. Es una pérdida de tiempo. No perdamos más tiempo en eso. Otra mentalidad, ahí va otra dura, y ponte el casco. Una mentalidad que tenemos que desarticular. La mentalidad denominacional. Mentalidad denominacional. ¡Wow! ¿Cuánto daño nos ha hecho la mentalidad denominacional? Una vez estaba yo comprando unos pollos. Entonces, nosotros estábamos en un local que rentábamos, estábamos en un local y nos cambiamos a otro, pero muy cerca, como a una cuadra. Y ese local que rentábamos llegó otra iglesia. Los de Casa de Justicia saben a lo que me estoy refiriendo. Y enfrente de ese local donde rentábamos, que ya está otra iglesia, enfrente hay un señor que vende pollos. Entonces yo fui a comprar un pollo terminando la reunión de domingo de mi iglesia, pues tenía un poco de hambre y saliendo. Entonces voy con mi familia y vamos, compramos un pollo y estábamos comprando un pollo enfrente de la otra iglesia. Y ahí estaba yo hasta escuchando las alabanzas de los hermanos de la iglesia, que estaban ellos todavía en su culto. Estaba ya, qué chido. Entonces en eso sale una persona y me reconoce, me dice, ¿usted que no es el pastor de ahí adentro? Le digo, no, ya nosotros estamos en otro lado, pero pues qué bueno que otra iglesia está aquí, agradecemos a Dios por eso. Y esa persona se me queda viendo y me dice, oiga, ¿y usted qué denominación son? Me preguntó otras cosas me preguntó y yo platiqué un poco con esa persona y después al final me dice, ¿qué denominación? Estaba contenta por lo que estaba yo platicando con ella, estaba contenta la persona, pero la risa se quitó cuando me pregunta, ¿y qué denominación son? Y cuando le dije que no teníamos ninguna denominación, se le quitó la sonrisa y dije, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el problema? Chicos, la mentalidad denominacional ha sido un gran daño para la iglesia. Ha traído un gran retraso. La iglesia de Cristo, escribe, no tiene denominaciones. Hace un rato Noemí lo decía. El reino es uno, no tiene franquicias. La iglesia de Cristo es una. Por favor, ponlo ahí en tus notas, ponlo ahí abajo en nuestros comentarios para los que después vengan y pasen por el video. Entiendan de qué se trata esto. Somos uno, familia. Somos uno, chicos. Somos uno en Cristo. Y no es una frase ni es un eslogan. No es un eslogan, no es una frase. Es una realidad espiritual. Es la realidad que vivimos en el reino. Somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. El apóstol Pablo reventaba la cabeza de la gente porque los corintios,
¿Qué hicieron? 1 Corintios 1:12, pon allí. ¿Qué hicieron? Ellos empezaron a decir cosas como el apóstol Pablo lo dice, cada uno de vosotros ahora resulta, cada uno de vosotros ahora dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. ¿Cómo es posible que ahora que yo llego, unos dicen, encuentro a los de Pablo, encuentro a los de Apolos, encuentro a los de Cefas y encuentro a los de Cristo? Si tú lees el contexto, a mí me encanta leer el contexto, cuando uno lee, el apóstol Pablo empieza a decir, ¿y de quién es Pablo? De Cristo. ¿Y de quién es Apolo? De Cristo. ¿Y de quién es Cefa? De Cristo. ¿Y de quién es la iglesia? De Cristo. Y nosotros somos de Cristo y nosotros somos un cuerpo. El apóstol Pablo les enseña más adelante, todos somos uno. Les dice, ustedes son de nosotros y nosotros somos de ustedes. En estas verdades que el apóstol Pablo habla, lo voy a decir rápido para no detenerme porque tendré que ir al texto por texto, pero ahí lo encuentras, de verdad, lee la Biblia. Pero ¿sabes qué les dice Pablo? Hay algo que todavía no hemos entendido, fíjense. ¿Saben qué les dice Pablo? Les dice, es que tú no eres de nadie, ni siquiera nosotros, de ningún humano, no, todos somos de Cristo. Entonces, decía Pablo, si yo soy de Cristo y si yo soy apóstol de ustedes. Si Apolos es apóstol o es pastor, también es apóstol y pastor de ustedes. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Pablo dice, todos nosotros somos vuestros. O sea, en otras palabras, esto va a ser interesante, pero los pastores que existen en el cuerpo de Cristo son pastores de todos. Yo sé que decimos, yo tengo una congregación local y hemos dicho mucho, pero discúlpame, yo no soy tu pastor. ¿Pero qué crees que está pasando ahorita? Ahorita estoy siendo tu maestro. Perdón que lo diga así. Ahorita estoy también dándote una palabra pastoral. Estoy siendo tu pastor. En otras palabras, ahorita por Cristo soy para ti. Ve qué hermoso. Por Cristo soy para ti. Y ahorita, yo como maestro, ¿qué haría yo como maestro si no tengo discípulos que enseñar? Ahorita tú eres mi discípulo. Alguien dirá, no, pastor, yo soy discípulo de... está bien, ok. Ese es el problema que tenemos por no entender el cuerpo. No sé si lo pude explicar. Quise explicarlo de la manera menos agresiva para que no sientas como un golpe en tu cabeza y digas, ¿qué? ¿Qué le pasa a este señor guapo? Este no es mi pastor. Está bien. Vale, no soy tu pastor si tú quieres, pero la palabra dice que nos pertenecemos los unos a los otros. El cuerpo es uno, gracias. Así es, Gina. El cuerpo es uno y lo componemos todos los nacidos de nuevo. Eso que dice, eso que quise decir es lo que está diciendo Noemí. Todos los pastores son nuestros pastores y así cada ministerio, exactamente. Yo sé que alguien va a decir, no, ¿qué pasó? No es cierto. Yo me estoy refiriendo a que en el cuerpo de Cristo todos nos pertenecemos. ¿Pero qué hicieron? ¿Cuál fue la falla? ¿Qué pasó con los corintios? Ya expliqué un diagnóstico de la iglesia de los corintios. La iglesia de los corintios, la raíz es que el paso por la cruz dejó de ser esa experiencia diaria. Hubo una introducción de humanismo y el humanismo y la falta de cruz, fíjense, humanismo, falta de cruz. En otras palabras, altos grados de carne ocasionaron que el crecimiento de esa iglesia no continuara como debió de haber continuado desde que iniciaron, sino que se detuvo. Entonces el apóstol Pablo cuando llega les dice, todo este problema que tienen es por inmadurez. Es porque hicieron vana a la cruz de Cristo. Y yo por eso vine a no hablar de otra cosa más que de Cristo y este crucificado. Porque Él nos hizo uno en la cruz. En su muerte nos hizo uno. ¡Wow! Y por eso él dice, no he metido ningún tipo de sabiduría humana.
para que no se haga vana la cruz de Cristo. No he mezclado ninguna de las palabras del Evangelio. Y más adelante dice, no me he aprovechado de ustedes. Más adelante les dice, incluso otros han aportado y he usado de otros, así dice, he usado de otros para servirles a ustedes y no ser carga para ustedes. Eso está extraordinario, maravilloso. Me encanta leer esas cosas en la Escritura porque son poderosas. Necesitamos recuperarlas hoy. Pero desde allá, 1 Corintios 1:12, Pablo está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué llegaron al grado de pensar que tú eres de? Yo soy luterano, yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy pentecostal, yo soy moderno, todos somos de Cristo. Y somos ¿qué? Parte importante en su cuerpo, parte indispensable en su reino. Mirna dice, cuando entendemos que somos parte de un cuerpo, recibimos la palabra con mansedumbre. Así es, de los entendidos. Y cualquier ministro entendido de la verdad presente nos puede edificar. Así es. Los pastores que hay en el cuerpo, ¿de quién son? ¿De su iglesia local? No, son del cuerpo. Y bueno, ahí lo dejo. Para que no le afecte tanto la cabeza, ¿verdad? A alguno. Siguiente. Mentalidad. Otra mentalidad que tenemos que desarticular, escribe allí, es la mentalidad individualista. La mentalidad individualista la tenemos que romper. En el reino, escribe, se opera corporativamente. Mateo 25:14, como principio de reino, Mateo 25:14. Jesús enseñando del reino, miren lo que dice, el 14 y el 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a uno de sus siervos y le entregó todos los bienes a uno de sus siervos. ¿Así dice? No, así no dice. Dice, yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. No entregó todos los bienes a un siervo, no entregó todos los bienes a una iglesia, no entregó todos los bienes a un movimiento, no entregó todos los bienes a una red, no entregó todos los bienes a una denominación, no entregó todos los bienes a un pastor, no entregó todos los bienes a un apóstol, no entregó todos los bienes a un profeta, no entregó todos los bienes a un hermano. Él entregó todos sus bienes a todos sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno, escribe, subraya allí en el versículo 15, a cada uno, a cada uno. A ti te entregó, te dio talentos, depositó en ti gracias y habilidades por el Cristo que te habita, y por eso tienes una responsabilidad de manifestarlo, porque si tú lo manifiestas, nos enriqueces a todos. Esto es corporativo. Amén. Esto es corporativo. Debemos reventar nuestra mentalidad individualista. Ya dije, estamos entendiendo el paradigma del reino, el modelo y el ejemplo del reino. Jesús aún mismo, siendo Él el Salvador y estando en la tierra, terminó Él muriendo en la cruz, prefiriendo la cruz para cumplir el propósito del Padre. ¿Pero para qué? Porque Él sabía que después de la cruz Él se iba a impartir, iba a dejar de estar en un cuerpo humano, en un cuerpo de un judío, para impartirse en miles y en millones, para impartirse en un cuerpo corporativo. Por eso fue a la cruz, por el gozo puesto delante de Él. ¿Cómo no le iba a dar gozo cuando Él está limitado en un cuerpo en Jerusalén,
por unos días en Samaria, otros días en Judea, otros días allí en Betania, otros días en Nazaret, él allí limitado, allí, pero él anhelando el día en el cual va a ser impartido en un cuerpo donde va a estar él por ese cuerpo en el mismo tiempo en todo el mundo. Tenemos que quebrar esta mentalidad individualista. Y él dijo, Mateo 25, en el versículo 14, él dijo, el reino de los cielos es como esto. Él está diciendo que eso es el reino, no está diciendo la religión, no está diciendo, y el cristianismo es así. No está diciendo, y la iglesia evangélica es así. Está diciendo, el reino es así. ¿Cómo? Como un hombre que yéndose lejos, llama a todos y a cada uno le da lo que necesita, lo que necesita para operar efectivamente en su asignación. Y entonces este reino funciona de esa manera. ¡Qué extraordinario! Otra mentalidad que tenemos que quebrar, importantísimo, es la mentalidad, escríbelo así, tenemos que romper el paradigma, que lo tenemos muy metido, de esta mentalidad reductiva, escríbelo así, una mentalidad reductiva y conformista. Wow, cuando tú comprendes todo lo que Cristo es en ti y lo que tú eres en Cristo, yo no sé cuánto les ha pasado, pero cuando hay mayor grado de luz y has crecido en esa luz y dices, wow, eso tengo en Cristo, eso soy en Cristo, cuando tú creces en eso, volteas a ver el entorno y dices, no puedo conformarme como está el mundo hoy. Yo hace algunos años, platicando con una persona, me decía, no, yo aprendí en mi iglesia, me decía sí, y a mí me causaba un poco de tristeza. Me decía, yo aprendí en mi iglesia que no podemos transformar el mundo. Nosotros no podemos hacerlo. Por eso es que Cristo va a venir por su iglesia, porque nosotros no podemos hacer eso. Al contrario, las cosas irán de mal en peor. Yo dije, wow, ¿cómo pueden ir las cosas de mal en peor con toda la gloria que tú tienes dentro? ¿Cómo pueden ir las cosas de mal en peor con todo el Cristo que tenemos impartido? ¿Cómo pueden ir de mal en peor? Y voy a decir algo así, si cada día más se extiende el reino y los hijos del rey se están multiplicando y cada día estamos entendiendo más lo que somos y lo que tenemos en Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos pensar que el mundo puede más que el Cristo que tenemos impartido? Y luego Cristo, nuestro Señor Jesús, en los evangelios, Él le dice allá le dice a sus discípulos, no se preocupen, van a tener oposición, van a tener aflicciones, van a tener pruebas, van a tener viento en contra en el mundo, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. O sea, el sistema del mundo lo he vencido y Él lo manifestó en la tierra. Él estuvo por encima y resquebrajó todos los sistemas del mundo. Por eso es de que ahora Él en nosotros es el poder para poder darnos cuenta que el reino de Dios está por encima, es más poderoso, es eterno, es interminable. El reino de Dios, por supuesto, no se compara. Es más, pon en tus notas, no hay comparación entre el reino de Dios, su poder, su gloria, que el sistema de este mundo. Tenemos que terminar con esa mentalidad reductiva, conformista. ¿Se acuerdan de la mentalidad
de los hijos de Israel. ¿Se acuerdan de la mentalidad del pueblo de Israel cuando van a pasar a la tierra prometida? Cualquiera dirá, bueno, porque llamaron a los espías, entonces mandan a unos espías a ver la tierra, y cualquiera diría, bueno, pues fueron los líderes, ¿no? Los líderes son más aguerridos, los líderes son más, pues ellos tienen una mentalidad más fuerte. Van, ellos inspeccionan la tierra, y cuando dan el reporte, cuando regresan, eso lo encuentras en Números 13, versículo 33, cuando ellos regresan, allí manifiestan su mentalidad. El problema es que no importa que Dios te haya dado la tierra y la herencia. Dios puede darte la tierra y la herencia e introducirte al reino, pero la mentalidad puede ocasionar que no disfrutes nada, que no tomes posesión de nada. Una mentalidad pequeña, la que ellos manifestaron ahí, Números 13, versículo 33. Dice Mirna, si pertenecemos al reino más poderoso, el reino de Dios. Scarlett dice, no podemos ser tan egoístas, tenemos que manifestar a quien nos habita en todo momento. Así es, Scarlett, así es. Fíjense lo que dice el reporte de estos hombres que regresan, y miren la mentalidad tan reducida. Dicen, también allí vimos gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros. Me gusta la sinceridad. Dicen, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. No, fíjense, éramos nosotros, a nuestro parecer. ¿Cuál era la identidad que ellos tenían? ¿Cómo ellos se veían? Es increíble, esa mentalidad no puede tomar una tierra, aunque te la hayan entregado. Aunque estés en el reino, no operas allí, porque el reino no opera con ese tipo de mente humana, terrenal y afectada por la esclavitud. Obviamente ellos estaban afectados por la esclavitud. Ellos estaban afectados por tantos años, y de hecho nacieron y crecieron en Egipto. Estaban afectados fuertemente por los paradigmas de haber nacido en esclavitud. Y aquí vemos ese paradigma. Nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas, y así les parecíamos a ellos. No, así parecías tú, y cuando tú te crees algo, tú piensas que, dicen por ahí que el león cree que todos son de su condición. Eso lo creíste tú. Ahora yo te hago una pregunta, ¿qué estás creyendo hoy tú? Hoy tú, ¿qué estás creyendo? Por eso necesitas llenarte de la verdad presente, de la realidad de nuestro Señor Jesucristo hoy en nuestra vida. Por eso tienes que conocer que el pacto que es vigente hoy, tú tienes que conocer lo que hoy es tu realidad, porque en ello está tu identidad, en ello está lo que tú eres, lo que tú puedes, el alcance, el propósito. Por eso es importante acabar con la ignorancia y también lo que estoy hablando. Necesitamos desarticular esa mentalidad que se sembró en el sistema de este mundo, que es un sistema de esclavitud. Wow. Y por último, ya terminé esta parte. Después trabajaremos más. Pero algo más que tenemos que desarticular es, escribe, una mentalidad. Así es, dice Gina, nuestra nueva identidad es lo que afectará nuestra forma de vivir. Así es, porque nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar, nuestra manera de actuar es directamente proporcional en la manera en que nosotros nos vemos. En otras palabras, nuestra identidad afecta toda nuestra manera de vivir. Eso escríbelo. Nuestra identidad afecta toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué creen que el Señor, cuando trabajó contigo, cuando te salvó, voy a decirlo así, cuando el Señor te salvó, ¿por qué crees
que lo primero que hace no es prometerte que algún día serás justo, sino te dice, eres justo. ¿Por qué crees que no te promete que algún día serás santo, sino te dice, te he santificado? ¿Por qué crees que no te promete que algún día estarás sin pecado, sino te dice, ya he quitado todo tu pecado? ¿Por qué crees que Él no te dice, algún día serás perfecto, sino que al contrario, cuando vienes, lo primero que te dice, te he perfeccionado? Porque lo que a Él le interesa es que desde el principio tú comprendas lo que ya eres, porque eso va a condicionar tu actitud. Muchos piensan que es una exageración decir que somos santos, que somos justos, que son perfectos. Bueno, tú puedes no creerlo. Serás afectado por lo que tú crees o no crees. Pero mi realidad en Cristo me dice que yo soy la justicia de Dios en Él. Y si yo lo creo y camino en ello, empezaré a manifestar esa realidad, porque mi identidad condiciona todas mis acciones. Una vez platicando con algún grupo hace años, yo les comentaba y les decía, cuando Jesús se levantaba todos los días, ¿cuál sería el pensamiento que Él tenía dentro? Él estaría pensando, ay, creo que ayer me porté mal, le grité muy feo a Pedro y me eché un round con el Jacobo, porque triste Jacobo, qué tremendo es y lo tuve. ¿Tú crees que él se levantaba como muchas veces hoy muchos se levantan con cargo de conciencia por lo que hicieron o lo que pasó? No. Si tú ves a un Jesús actuando en ese nivel de efectividad, es porque Él no está dañado en su identidad. Él no está dañado en su realidad. Él no está afectado por todo lo que hoy afecta al ser humano por su vida en este mundo. Por eso, la solución, ¿cómo ayudo? ¿Cómo se soluciona toda esta problemática de los hombres en la tierra? Los saco del sistema del mundo y los meto al reino de Dios. No sé si sepas, pero salvación es un traslado. Escríbelo, ya terminé. Estoy ya cerrando. Salvación es un traslado del dominio de las tinieblas. Escribe, salvación es un traslado del dominio de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por eso te trasladó. Por eso te cambió de hábitat para cambiarte de hábitos. Te cambia de hábitat para cambiarte los hábitos. Por eso te trasladó. Por eso hoy el Espíritu Santo te está duro y duro enseñándote. Te lo repite aquí, lo vas a escuchar aquí conmigo y vas a ver, te vas a acordar de mí, vas a darle la vuelta y otro edificador te lo va a repetir por el Espíritu y otro también por el Espíritu. Va a decir que estos se pusieron de acuerdo. No, es que el Señor quiere que te quede claro que te trasladó. Ya no eres parte de este sistema. Hoy estás ¿dónde? En la familia de Dios. ¿Dónde? En el reino de Dios. ¿De quién es ese reino? Es el reino de su amado Hijo. Eso es extraordinario. Amén. Se nos fue el tiempo. Por eso necesitamos quebrar esa mentalidad. Escribe esa mentalidad que no le gusta el cambio. Esa mentalidad que es antirreforma. Es una mentalidad que es antitransformación. Necesitamos quebrarla. Escribe. Debo acostumbrarme a los cambios. Debo acostumbrarme a los cambios. Eso sería algo que te puede ayudar mucho. Fíjense, en Gálatas 2.4, nada más para terminar, no quiero dejar el punto a medias. De Gálatas 2.4 habla de que ya cuando estaba la iglesia establecida, había algunos hermanos, y dice falsos hermanos, introducidos, que entraban para espiar, dice el apóstol, nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¡Wow! En otras palabras, habían personas que no querían los cambios, que no le gustaban los cambios del judaísmo a la vida en Cristo, y ellos querían que no hubiera tanto cambio, que se quedaran con las costumbres judías, incluso que regresaran a seguir practicando el judaísmo. No les gustaba el cambio, aunque ya estaban ellos en las iglesias cristianas escuchando la palabra de Dios, seguramente habían recibido a Cristo, pero se rehusaban al cambio. Y yo sé, si hay pastores que me están viendo, estoy seguro, lo digo con respeto,
que también en nuestras congregaciones hay personas que se rehúsan. Hay que seguir predicando, amigos. Hay que seguir predicando, familia. Hay que seguir enseñando. Que sea el Espíritu Santo el que quiebre esa mentalidad, el que ayude a nuestros hermanos queridos en Cristo, y que puedan ver que esto no es ni una moda, no es el afán de un ministro, no es el gusto de un predicador, no es porque esta es la moda que se está hablando. No es una asignación que un hombre nos está dando, es lo que el Espíritu Santo nos está mostrando y nos lo está enseñando. ¿Por qué? Pues sí, porque el avance del reino es inevitable para que Cristo venga. Por supuesto. Pero Cristo no va a venir porque Él no se va a casar con una niña. Él viene por una esposa, Él viene por una mujer gloriosa, Él viene por una mujer que manifiesta y usa la herencia y los recursos de su esposo, de su amado. O sea, chicos, chicas, prepárate porque viene el tiempo más extraordinario, por lo más extraordinario que ya hizo Cristo en la cruz. O sea, lo más extraordinario sucedió en la cruz, pero con la iglesia aquí en la tierra todavía no hemos visto todo. No hemos visto todo. El Señor sigue restaurando, por eso hay que ayudar a que las personas se acostumbren a ser transformados, a cambiar. Decía el escritor de Hebreos, vayamos a la perfección. Siempre hay algo, escribe en tus notas, que tiene que ser perfeccionado en mi entendimiento. Siempre hay algo que puede ser perfeccionado en mi entendimiento, siempre. Dice Mirna, no podemos operar y ser efectivos si no conocemos cómo opera el reino de Dios. Claro, no podemos operar y ser efectivos si no conocemos cómo opera el reino de Dios. Amén. Y entonces, ¿saben qué? Estuvo buenísimo estar con ustedes y es un disfrute, y ustedes, estoy seguro que ustedes opinan lo mismo, ¿verdad que sí? Es un disfrute. Así que gracias a todos los que han estado conectados, chicos, familia. Les amamos mucho. Papá, gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos disfrutar esta palabra. Y gracias porque ha sido maravilloso. Cada uno de los que están conectados y los que lo van a ver, estoy seguro que tú traerás un aporte y un avance a sus vidas. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.